pantalla para que veamos el enunciado del ejercicio. Perfecto. Vean, ¿qué vamos a hacer? Vamos a desarrollar como proyecto de curso el diseño de la casa presidencial. El caso es el siguiente: la Casa Presidencial en Costa Rica es el edificio que alberga los órganos que integran al Poder Ejecutivo, teniendo como cabeza del equipo al Presidente de la República. Es como el análogo de la Casa Blanca en Estados Unidos. A través del tiempo ha tenido gran relevancia por el impacto humano, social y económico que tienen las decisiones que son tomadas en dicho recinto. Conforme ha avanzado el tiempo, surgen nuevas necesidades de seguridad, gestión y manejo de la infraestructura que obliga a las autoridades a considerar un nuevo edificio. Entonces fue diseñado en un momento del tiempo donde existía un contexto y unas necesidades que están quedándose cortas con respecto a la actualidad, y por eso se plantea la necesidad de generar un nuevo edificio que responda de una mejor manera a las necesidades actuales. Y aquí tenemos las principales necesidades que son detectadas. Primero, el diseño del edificio considera solamente la seguridad de los bienes y personas presentes dentro del Poder Ejecutivo y no presenta consideraciones relacionadas con la ciudadanía. Por ejemplo, no se cuenta con espacios que faciliten las diferentes manifestaciones del pueblo. El recinto se encuentra rodeado por una verja que impide el acceso al escaso espacio público que posee, ocasionando que, cuando se presenta una marcha, hay una saturación de las vías principales, dificultando el ejercicio del derecho ciudadano de manifestarse ante decisiones que considere equívocas. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que las manifestaciones puedan considerarse como un berrincho, como algo negativo desde el punto de vista del Poder Ejecutivo, son necesarias, porque nosotros como ciudadanos tenemos el derecho de manifestarnos cuando consideramos que hay decisiones que nos pueden afectar, que el Poder Ejecutivo o cualquiera de los poderes está tomando, y que tenemos que ejercitar más bien manifestar nuestro descontento. Ahora, está claro que los jardines, los hermosos jardines que tiene la casa presidencial, pues tampoco van a permitir el acceso a las personas y que se haga un problema completo. Pero esto quiere decir entonces que tenemos un problema de diseño, porque hay una necesidad del pueblo que no está siendo satisfecha. Por tanto, el contexto en el cual está emplazada la casa presidencial tiene que ayudar de alguna manera a hacer que ese derecho sea ejercido por parte de los ciudadanos. Después, no hay espacios externos que faciliten la transmisión de noticias relacionadas con el Poder Ejecutivo, que funcionen como fondos apropiados para la contextualización y encuadren diferentes transmisiones, obligándolos a emplear imágenes que no son fácilmente relacionables con el Poder Ejecutivo. Entonces, ¿de qué tenemos de casa presidencial? Una verja. Es decir, si un periodista quiere dar una nota y no le dan acceso a toda la zona, digamos, ajardinada de la casa presidencial, que normalmente va a ser así, pues tienen que tomar la nota desde la acera, en donde no hay un retiro suficiente para que pueda, digamos, existir relación entre el contexto que está siendo filmado con la noticia que está siendo comunicada. El edificio tiene una apariencia que podría juzgarse anónima, carente de elementos semánticos que indiquen claramente su función pública y su importancia jerárquica. Esto quiere decir que el edificio, pues, exactamente feo no es. Sin embargo, su diseño no dice claramente: nosotros somos la sede del Poder Ejecutivo del Gobierno de Costa Rica. Y es eso lo que se está buscando, que entonces desde su apariencia él comunique su importancia jerárquica. Y la configuración general del edificio desde la dimensión semántica parece comunicar un aislamiento del Poder Ejecutivo respecto de la realidad del pueblo costarricense. Esto por cuanto él se encuentra rodeado de una verja sobre una calle que normalmente va a estar abierta o cerrada dependiendo de las necesidades del Poder Ejecutivo, y transmite sensaciones que son equívocas con respecto a la tradición de democracia y a la idea general en todo el mundo acerca de que Costa Rica es un país de paz. Por tanto, hay que conciliar también esa parte semántica con la apariencia del edificio para hacer que todo sea consistente. Por este motivo, se solicita a los estudiantes de Fundamentos de Estética el diseño de una nueva sede que albergue dicho poder. Entonces, ¿les queda claro qué nos están pidiendo y por qué? Sí, profe. De hecho, de las primeras veces que fui como a manifestarme y así, yo no sabía cuál, o sea, todo el mundo decía, vamos a casa presidencial, no sé qué, pero ya estábamos ahí, yo no sabía cuál era. ¿Pero dónde es? Se Sí, ve como un exacto, edificio exacto. ahí, nada O que sea, ver, uno digamos. podría pensar incluso que es una casa,
siempre un millonario, Sí, sí, sí. fácilmente, porque no comunica la idea de jerarquía. Hace mucho tiempo tuve la oportunidad de ir a un congreso en España, estuve unas horas en Madrid, ¿verdad? Y había un edificio inmenso y yo dije, esto es como de gobierno, y efectivamente tiene un rótulo que hacía algo como Ministerio de Agricultura, era algo relacionado con el agro. Pero desde que yo vi el edificio, él emitía el mensaje de que era algo gubernamental. Eso es lo que le falta a nuestra casa presidencial y en general básicamente a los edificios públicos de este país, incluida nuestra nueva Asamblea Legislativa. Eh, ¿Alguna otra duda, chicos, chicas? Si no, continúo con la labor de esta semana. Todo claro, profe, yo creo. Todo claro, perfecto. Por ahora, sí. Continuamos entonces. Sí, ya vamos al enredo. ¿Qué hay que hacer? Vamos a ver, nosotros tenemos que definir quiénes son los grupos de personas a los cuales se dirige el diseño de la casa presidencial y realizar un mapa de empatía para cada uno de los usuarios. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque yo considero desde mi posición de diseñador que el gran abandonado por los arquitectos normalmente es el usuario. ¿Ok? Los arquitectos casi siempre piensan en términos sociales, en términos del contexto, en términos del impacto para la sociedad como una cosa y no de las personas como individuos. ¿Dónde sostengo yo este argumento? En detalles, por ejemplo, que cuando diseñan un edificio nunca piensan en el conserje y le ponen el tubo más o menos a 50 metros del lugar de donde tiene que limpiar. Por tanto, el conserje tiene que hacer viajes de 50 metros para estar llenando la cubeta de agua limpia. Eso me dice a mí claramente que no hay una consideración de uno de los usuarios del edificio, porque al final el conserje es un trabajador, pero es un usuario del edificio, que tiene necesidades y que tienen que ser atendidas y que son resueltas a través del programa arquitectónico también. No solamente quienes van a trabajar o quienes aprecian el edificio desde fuera. Entonces, comprenden la posición. Sí, profe. Ok, bien. Ahora, el tema aquí es que yo sé que ustedes sí consideran los diferentes públicos, ¿ok? Ahora, lo que yo pretendería dentro de este abordaje es que tengamos un acercamiento mayor desde el punto de vista que lo haríamos en el diseño industrial, ¿ok? Un poco más cercano a los usuarios. Ahora, ¿por qué sucede esto? No es un defecto de su carrera ni es un defecto de la disciplina, es un asunto propiamente del objeto de estudio, ¿ok? Al estar trabajando con objetos que son envolventes y en los cuales los seres humanos interactuamos por dentro porque los habitamos, pues por supuesto que hay una mayor cantidad de públicos que van a tener necesidad de este edificio. En cambio, para nosotros la situación es mucho más fácil, porque si yo tengo que hacer un control remoto, normalmente voy a tener una cantidad de usuarios mucho más limitada respecto de la cantidad de públicos que necesitarían entrar, qué sé yo, en una municipalidad. Entonces, cuando uno considera todos los grupos humanos, todos los posibles usuarios que entrarían en el diseño de una municipalidad, pues se entiende por qué motivo ustedes tienen la necesidad más bien de crear grupos que son mucho más grandes y heterogéneos respecto de lo que hacemos desde la visión del diseño industrial. Ahora, esto más bien lo que está planteando es como la necesidad de definir cuáles públicos tienen o van a tener una relación muy directa con el edificio, que hay que considerar sus necesidades puntuales porque ellos van a estar ahí todos los días, y cuáles públicos tienen una relación un poco más lejana y no van a tener necesidades tan fuertes con respecto al edificio. Y en nuestro caso, debido a que vamos a hacer un diseño de la apariencia, no vamos a considerar los factores de diseño que normalmente se considerarían, como de para qué se utiliza, quién lo va a utilizar, cuáles son las áreas, sino más bien desde el punto de vista de la apariencia, a qué tipos de personas se va a dirigir. En el enunciado ya está insinuado alguno de esos tipos. Es decir, para los periodistas y comunicadores, el edificio se convierte en un punto importante. Sin embargo, tiene que haber más públicos para los cuales el diseño estético, el diseño de la apariencia sea importante. Perdón, hay un segundo público que también está enunciado en el enunciado, y es el pueblo cuando tiene la necesidad de manifestarse, cuando siente la necesidad de manifestarse, porque el edificio no le ayuda a eso. Entonces, necesitamos que este diseño estético incluya necesidades que no han sido abordadas hasta este momento por la Casa Presidencial. Y para ello, entonces, es importante entender quiénes son los que necesitan algo, ¿ok? Y qué piensan al respecto para poderlo hacer desde sus necesidades, desde lo que ellos necesitan y no desde lo que yo, diseñador, creo que ellos deben de tener. Por eso vamos a hacer uso de mapas de empatía, porque nos ayuda
a colocarnos en los zapatos de esos grupos de usuarios para poder ver lo que ellos necesitan y responderle de una mejor manera. Esa es la utilidad que tiene esta técnica. ¿Comprenden, chicos? Sí, profesor. Ok. Espero que todos estén entendiendo. Entonces, además de los manifestantes y de los periodistas, ¿qué otros grupos de personas podrían tener necesidad de alguna manera de la casa presidencial o interactuar con ella? Pero pues yo me imagino que también puede ser un espacio como un punto de reunión para, no sé, actividades culturales o de algún tipo sociales, no sé, además de Ok, las manifestaciones. vamos entonces al centro de todo esto. Forma parte, digamos, de las labores del Poder Ejecutivo la acción social. Porque eso que me estás diciendo es una muy buena idea. Me explico. En algún momento puede ser que se necesite por parte del Poder Ejecutivo tener este espacio. Pero tenemos que pensar también en de cuáles son las funciones del Poder Ejecutivo para pensar también cuáles son sus necesidades y cómo eso impacta en la apariencia. Entonces, Sí, la pregunta clave es, ¿deberíamos pensar tanto en esto o es como una consideración que debemos de tener, pero no es el centro del asunto, no es el corazón del diseño? claro, ¿Vas, vas viendo? sí. Perfecto, entonces, sí, probablemente haya algún usuario que necesita eso, ¿ok? Entonces, ahora el tema es si él es tan fuerte como para que se convierta en un usuario del edificio o si es algo que necesita otro grupo en particular o si se puede resolver a través de otro grupo de usuarios. Ahora, en este primer abordaje lo que hacemos es hacer una lista grandota de todos los que se nos ocurran sin filtrarlo, ¿ok? Entonces, tenemos tu primer propuesta. Digamos que ¿cómo podríamos llamar a este grupo de usuarios? Los que tengan una necesidad, Ok. digamos, de hacer un acto cultural. ¿Los qué? No los que se vienen a manifestar, sino gente como que quiera pasar por ahí o no sé si es más bien algo cultural, sino más bien como un espacio público para utilizarlo, apropiarse, ¿no? Ok. Entonces, en este caso sería como para el público en general, ¿no? Exacto, sí, creo que sí. Ujú. Listo. Ok, entonces podríamos tener un usuario que se llame público general y después valoramos qué tanta incidencia tiene el proyecto. ¿Qué otro público, qué otro grupo de personas puede tener relación con la casa presidencial o tiene necesidad, digamos, de resolver cosas con respecto a la casa presidencial o les sirve para efectuar su trabajo o trabajan ahí? Pues los periodistas, ¿verdad? Muy bien, los periodistas. Entonces tenemos ya dos públicos. Además de los periodistas, ¿quién más? Bueno, el Poder Ejecutivo, digamos, todas las personas que trabajan ahí. Exactamente, muy bien. El Poder Ejecutivo, los trabajadores del Poder Ejecutivo. Entonces ya tenemos varios públicos. ¿Tenemos algún otro público que podamos considerar que tenga relación con la casa presidencial? Bueno, el presidente, pero no sé si cuenta como público por aparte. Exacto. Ahí puede ser que después necesitemos separar un trabajador de la casa presidencial del presidente, porque puedan tener necesidades diferentes. Podría ser. Eso no lo sabemos en este momento porque no hemos llegado a ese punto. Ahorita estamos como capturando la cantidad de públicos que tengan incidencia con este proyecto. ¿Quién más? ¿Quién más podría tener interés de la casa presidencial para algo? Ya, y como usted dijo, profe, tal vez los trabajadores, qué sé yo, conserje, los que se cargan de los jardines y todos ellos. Muy bien, muy bien. ¿Quién más podría tener necesidad de la casa presidencial, aunque sea para algo banal? Nos falta al menos uno.
con los demás poderes o así como para juntas, así. Podemos considerarlos en la lista, después vemos si tienen una incidencia fuerte, mediana o débil con la casa, pero sí los podemos poner como miembros del Poder Ejecutivo, Legislativo y del Poder Judicial. Listo. Chicos, ¿han visto cuántas fotos existen de personas que van a Washington y se toman una foto enfrente de la Casa Blanca? Turistas, sería. Turistas, exacto. Nacionales o extranjeros, pero turistas, digamos, gente que simplemente se quiere tomar la foto porque el lugar es chuzo. ¿Ok? Ese grupo es común básicamente a todo edificio que tiene naturaleza pública, por un motivo, porque generalmente los edificios que albergan los poderes, digamos, de la República, o que tienen que ver con funciones públicas, son muy bonitos, son altamente fotografiables, se convierten en excelentes puntos para tomar fotografías. Entonces es común que uno note que de repente hay fotos de alguien que viajó y que tiene el Parlamento de fondo, tiene la Casa Blanca de fondo, o tiene edificios que son icónicos porque por su naturaleza denotan una gran jerarquía, como la Torre Eiffel o como las Torres Petronas en Malasia, y así sucesivamente, y que se convierten en hitos. Entonces, el edificio debe tener una apariencia tal que alguien desee tomarse una foto enfrente, a pesar de que uno no tenga acceso, porque las fotos en la Casa Blanca igual son el portón del frente, la casa está en un retiro, no sé, como de 200 metros. Pero aún así existe el deseo de las personas de tomarse una fotografía en ese punto porque es icónico. Ok, ahora continúo con el enunciado. ¿Qué tienen que aprender o qué tenemos que aprender de todo esto? A definir los grupos de personas involucradas en el diseño del edificio. Ya tenemos esta primera exploración, por tanto ya no tienen que ahondar muchísimo cuando realicen la tarea en sus grupos de trabajo. Reconocer las características de un usuario que están relacionadas con el diseño del edificio. Entonces recuerden en todo momento que a nosotros nos interesa la apariencia, no vamos a diseñarlo por dentro. Entonces cuando filtren cuáles públicos son importantes, consideren eso, si a él le interesa más el interior del edificio o la apariencia. Si le interesa más el interior del edificio, entonces probablemente no pertenece a los que nosotros necesitamos en este momento. Sintetizar la información obtenida acerca de un usuario en un mapa de empatía. La capacidad de organizarse, de aquí en adelante estos aprendizajes son transversales y van a estar constantemente en los enunciados de ejercicio, porque se pretende que a través de la interacción del trabajo en equipo fortalezcan la capacidad de organizarse en equipos de trabajo, desarrollar habilidades de comunicación y negociación, desarrollar la habilidad de la observación, experiencia en el registro de procesos de trabajo y habilidad para analizar y sintetizar información. ¿Cómo hay que hacerlo? Hacer una tormenta de ideas en la que se pueda definir cuáles son los posibles grupos de personas que están involucrados con una casa presidencial, sea por su condición de casa presidencial, de sede del Poder Ejecutivo. Es decir, hay personas que se van a relacionar con la casa presidencial por lo que hace, por su condición de edificio público. Es que hay personas que porque tenga la condición de edificio público van a tener alguna relación, como los que necesitan fotografiarse o los periodistas. Su condición de símbolo nacional. Para algunos grupos de usuarios puede ser que eso sea importante, su condición como simbólica. Por ejemplo, será importante para el presidente de la República que la sede del Poder Ejecutivo denote la sensación de poder. ¿Sí o no? Pues sí, bastante. Sí, así como de grandeza. Exacto. Es decir, es muy sencillo de entender, son los poderes de la República. La palabra clave es poder. Si no denotan la sensación de poder, es mucho más fácil perderlo. Entonces tiene que crearse desde la comunicación simbólica del edificio la sensación de que ellos tienen el poder de gobernar y de hacerlo bien. Y su naturaleza de trabajo, el servicio del pueblo. Entonces, desde ese punto de vista, por ejemplo, tenemos a los manifestantes. Vamos a ver, si la casa presidencial está al servicio del pueblo, estamos claros que no se puede dar un acceso libre a todo el mundo cuando quiera, que todo eso tendría que estar regulado, que tiene que haber márgenes de seguridad, pero debe existir también un espacio en donde le dé al pueblo el derecho del berrinche, y que pueda hacerlo también con seguridad, no en una calle, como está sucediendo actualmente.
Una vez que tenemos entonces esta tormenta de ideas, que es como este primer acercamiento que hicimos hace un ratito, para cada uno de los grupos que ustedes definieron, van a empezar a ver esto. Primero, antes de esto lo van a filtrar. Eso está dentro del video, permiso, voy a pasarme de este lado, que está publicado acá acerca de los mapas de empatía. Tienen como instrumentos para realizar esto, para entenderlo mejor, este video que va explicando qué es el mapa de empatía y el uso paso a paso de esta plantilla que está publicada por acá. En la plantilla van a encontrar los pasos para lograrlo y también aquí el procedimiento. Después van a encontrar una serie de ayudas visuales para ir haciendo el paso a paso y lo último que tienen es la plantilla de resumen del mapa de empatía. Entonces, lo que vamos a hacer es, bueno, después de filtrar cuáles sí son importantes, vamos a seleccionar entre 3 y 5 posibles públicos, los que ustedes consideren necesarios. Más de 5 son demasiados, menos de 3 son muy pocos. ¿Ok? Vamos a determinar esto. Primero, ¿qué cosas ve desde su posición de vida? Esta información no son sus conclusiones, sino literalmente lo que puede presenciar que sucede en el edificio, sus alrededores o del comportamiento de personas en el edificio. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo escojo, por ejemplo, a un público que ya sabemos que va a estar de fijo, los manifestantes. Entonces, ¿qué ve un manifestante en la... Bueno, los que se han ido a manifestar, ¿qué vieron cuando se fueron a manifestar? No qué pensaron, ¿qué vieron? Una acera como de 2 metros y una verja negra como cero diseño. Sí, ¿qué más viste? La casa presidencial, o sea, no bastante lejos, pero como remetida, como que nadie pone atención. Listo. ¿Y el contexto de la calle donde estabas, cómo era? En principal. Ajá, pero ¿había gente, no había gente? Ah, sí, sí, estaba llena de gente, entonces no podían pasar los vehículos. Y, Ajá, listo. ¿Y era un tumulto que te permitía caminar y andar libremente o no? no, estaban bastante como aglomerados. Listo. ¿A pleno sol? ¿Habían espacios de sombra? ¿Existían? Al puro sol, sí. ¿Estabas cómodo o incómodo? Yo estaba cómodo porque encontré un árbol y me Perfecto. senté debajo de él en la orilla del caño. Acabo de hacer una pregunta que no encaja aquí. ¿Por qué? Mm, Cualquiera puede contestar, no necesariamente vos. ¿Por qué ¿Qué? esa pregunta? ¿Estabas cómodo o incómodo no encaja? Porque no es una acción en la que uno hace y debería de estarlo. Ok, es porque vean que la instrucción dice lo que viste, no lo que pensaste o sentiste. Ok, entonces, como manifestante, yo vi que la casa estaba retirada, que había una verja, que la calle estaba llena de gente, vi que la gente estaba descontenta, vi que no había espacios de sombra, vi que no había siquiera pulpería cerca para comprar una botella de agua, vi que de repente la gente discutía porque de ahí el espacio era condicionante. Había momentos en que yo quedaba apretujado, entonces vi que había aglomeraciones de personas. Entonces, en este espacio, nosotros no vamos a poner la opinión de las personas, sino lo que lograron ver, todo lo que hay externo a la persona. ¿Comprenden? Sí, está claro, profe. Listo. Ahora, noten que la segunda, plan B, digamos, dice determinar qué cosas oye. Eso también es información externa, pero percibida a través de otro sentido. El primero es lo que vio y lo segundo lo que escuchó. Entonces, ¿qué escuchó? ¿Qué hay que registrar ahí? De cosas en el caso de los manifestantes, como qué decían los guardas, qué decía la policía, qué decían los otros manifestantes, cuáles eran esas voces o esos mensajes que escuchó, ¿ok? A través de todo el tema de la manifestación. ¿Ok? Ese que escuchó puede ser también que leyó. La condición es que no son cosas que está viendo que están sucediendo, sino que es información que está capturando a través del sentido del oído o de la vista, pero que es información externa, no son mis conclusiones, es lo que yo estoy viendo a partir de. Porque entonces, ¿en qué oyó? Podría incluir como opiniones que están escritas en un panfleto que andaba regado dentro de la, ¿cómo se llama? De la manifestación, que de alguna manera tenga, que nos brinde ayuda para entender ese contexto. ¿Comprenden? Profe, una consulta.
Decime. Que porque no se tomaría en cuenta el sentir de las personas en ese momento, porque no lo estamos considerando. Ah, listo. Porque los párrafos o las instrucciones C y D exploran la dimensión interna. Ah, ¿Ves? ok, ok. Estas primeras dos instrucciones tienen como misión que nosotros podamos entender el contexto de estas personas. No sus pensamientos, sino su contexto. Y para ello es necesario conocer qué es lo que está viendo en el comportamiento de los demás, en el espacio físico, en el entorno, y qué está escuchando que los demás dicen. ¿Ok? Para después pasar a la dimensión interna, qué es lo que esta persona piensa y siente. ¿Ves? Entonces es porque todavía no hemos llegado ahí. Ok, ok. ¿Ok? ¿Ves? De hecho, vamos a la instrucción C, determinar qué dice y hace este grupo de usuarios. Ahora sí, ve que esto es dimensión interna. Lo que yo digo es fruto de mi percepción, de mi interpretación. Y lo que yo hago a su vez es una respuesta que es fruto de lo que estoy pensando y concluyendo. Entonces, en este caso, ahora sí, dejamos de pensar en todo lo que está viendo alrededor y nos vamos directamente a aceptar qué es lo que está emitiendo como mensajes, ¿cómo se llama? Verbales, y qué es lo que está emitiendo como mensajes de acción a través del lenguaje no verbal o a través de sus acciones. Entonces vean, esto no es un registro de lo que piensa, sino literalmente de su discurso, de lo que está diciendo, de lo que la persona saca de su boca y dice, ¿ok? Y la última pregunta clave aquí es determinar lo que piensa y siente. Ahora es la dimensión completamente interna. Ya no se trata de lo que externa, sino más bien de lo que él está pensando y de qué emocionalidad le produce sus pensamientos. Entonces, de esta manera podemos tener una visión de la parte externa que influye, por supuesto, en las decisiones y en el actuar de la persona. Y para eso ocupamos la dimensión interna. ¿Comprenden esta relación de estos dos conjuntos grandes de información, chicos? Silencio largo es algo así como es demasiada información en este momento y no estoy seguro de si entiendo. Es como, sí, más o menos va quedando claro. Hay que Ok, esperar la práctica para que salgan dudas de verdad. sí. Vean, si no van comprendiendo por el momento, no se estresen mucho, digamos, es lo normal cuando uno va a ver una materia nueva, sobre todo cuando es ajena. Ajena quiere decir que no pertenece directamente al campo de estudio que yo tengo, entonces tranquilos por eso. Igual, yo olvidé decirles lo siguiente, ustedes tienen oportunidad de mejorar las tareas, es decir, esta primera tarea normalmente no la van a tener, digamos que van a tener menos posibilidades de desarrollarla con maestría porque apenas estamos aprendiendo esto. De hecho, por ese motivo lo estamos haciendo al principio, número uno. Y número dos, porque el punto de partida del diseño de cualquier cosa es entender las personas que van a utilizar lo que sea que nosotros vamos a diseñar. Si eso no sucede, el diseño se hace con respecto a lo que yo creo que esas personas necesitan. Y eso nunca funciona. El proceso de diseño siempre tiene que sentarse en aquel conjunto humano para el cual va dirigido. Entonces estamos partiendo desde el usuario para empezar a planificar cómo va a ser la apariencia del edificio, desde las necesidades de las personas. Y si en este caso supongamos que entregan la tarea y les va re mal y entonces tienen una nota de 40, no se estresen, la mejoran, la volvemos a presentar y yo sencillamente hago una reevaluación en función de la mejora que ustedes planteen. ¿Ok? ¿Queda entendido, chicos? Sí, entendido. Perfecto. Ok, pues, ¿Ok? Listo. Entonces, no se estresen en este momento por si lo voy a poder hacer, si lo voy a hacer bien o si voy a sacar buena nota. Permítanme un segundo. Listo. Esas 4 preguntas lo que nos dan son datos para poder empezar a crear
información útil para diseñar que tiene que ver con lo siguiente. ¿Cuáles son los esfuerzos que realiza? Es decir, yo estoy entendiendo o estoy viendo cómo es el contexto que rodea a las personas. Estoy entendiendo qué es lo que siente, lo que dice y lo que hace, y lo que siente y lo que piensa. A partir de ello, entonces, puedo concluir cuáles son los esfuerzos, cuáles son los puntos de dolor, cuáles son los factores negativos que hay alrededor de eso que estoy estudiando. Entonces, para los manifestantes, por ejemplo, ¿cuáles esfuerzos realiza? ¿Qué cosas le duelen? ¿Qué cosas le incomoda a un manifestante cuando tiene que manifestarse en los alrededores de la casa presidencial? ¿Qué es difícil? Estar bajo el sol muchas horas. Exacto. Ese es uno de los esfuerzos. ¿Qué más es difícil? Mantener el Algo orden. relacionado. Mantener. ¿Perdón? Sí, eso iba a decir. Perfecto. ¿Qué otra cosa es difícil? A ver, los que se han ido a manifestar, saquen de su experiencia qué ha sido duro, qué ha sido difícil, qué ha sido poco placentero, qué ha sido un problema para ustedes. Es decir, todos los puntos negativos que hay alrededor del tema de manifestarse. Como no hay un espacio público, digamos, encontrar dónde sentarse es súper difícil. Muy bien. Pregunta clave, los que han ido a manifestarse, ¿se han sentido escuchados? No. ¿Se han sentido atendidos siquiera? Ven, ese es el tipo de cosas entonces que va aquí, son los puntos de dolor. Es decir, si yo me voy a manifestar es porque quiero una respuesta, yo quiero que me escuchen y yo quiero ver que al menos me están viendo. Y en la casa presidencial actual, la verja y el retiro hace que eso no suceda. Más bien lo que yo siento cuando me voy a manifestar es que ellos me están ignorando. Profe, a mí, de hecho, bueno, yo soy medio chiquitilla, entonces yo, si la calle está llena, yo ni siquiera veo casa presidencial, ¿me entiende? Veo como el borde de la reja por encima de las cabezas de todo el mundo Exactamente. y ya, eso fue todo. Drama de pequeños que cuando uno llega a McDonald's entonces tiene que hacer así el mostrador. Sí, sí, sí. Ok, Pero vean. sí, es eso, espérate. No solo como que está la verja ahí y eso es lo único que lo recibe a uno, sino que el edificio es como tan, no sé, como tan X, incluso que a veces ni siquiera da la sensación de que están ahí. Ok, uno no sabe ni siquiera a cuál ventana quebrar los vidrios, es el punto, porque no sabe dónde está la oficina del presidente. Porque el edificio tampoco tiene exactamente un punto focal. Entonces, produce, vean que ya aquí cuando dije quebrar la ventana, es un intento de ponerme en el papel de un manifestante, es decir, un manifestante que de verdad está bravo, que es un pescador que ha sido desatendido históricamente, que en este momento le están cerrando el chante y que se está muriendo de hambre. Él efectivamente va a querer quebrar los vidrios e ir un poco más allá. Ese es el punto donde nosotros tenemos que llegar con la empatía, no a quebrar los vidrios a la casa presidencial, sino de comprender a las personas desde su posición de vida, desde sus necesidades, y a partir de ello entonces empezar a buscar soluciones a esas necesidades en el proyecto de arquitectura. Además de esa pregunta, o del registro de estas dificultades, puntos de dolor, incomodidades, defectos, puntos negativos que haya en el diseño de la casa presidencial actual respecto del punto de vista de un manifestante, necesitamos aclarar cuáles son los resultados que espera obtener. Es decir, él tiene todos estos esfuerzos, todos estos dolores, toda esta serie de insatisfacciones, y las tiene por algo, porque hay algo que quiere obtener del otro lado. ¿Okay? Entonces necesitamos entender cuáles son las motivaciones. Si tenemos un manifestante que está descontento por algo. Entonces, ¿qué quiere? Que se le solucione de alguna manera la situación. ¿Ok? ¿Comprenden? Ahora, para ello es necesario entonces también empezar a entender que ese manifestante hay que convertirlo en una persona, en alguien que tiene cara, que tiene nombre, que tiene vida.
¿ok? Nosotros tenemos que diseñar a alguien que represente a todo ese conjunto de usuarios que piensan, que sienten, que dicen, que hacen, etc. Una vez entonces que tenemos ya resueltas todas las preguntas que integran el mapa, necesitamos diseñar a una persona que represente a todo ese grupo. Entonces, si es un manifestante, ¿a quién vamos a buscar? ¿Albino Vargas o a alguien que de verdad le duela la situación porque está siendo afectado? ¿Quién nos interesa más para este proyecto? ¿Alguien que es un manipulador mediático o alguien que de verdad tiene un problema tan grande en su vida que vamos a ver que puede ser resuelto a través de una decisión del Poder Ejecutivo que necesita manifestarse? ¿Quién sería ideal? ¿Qué opinan? Vale batear, no se preocupen. Chicos, ¿hay alguien por allá? Sí, profe, yo creo que la persona afectada, por supuesto, albino, ya todo el mundo sabe que es una persona que va donde alumbra el sol y ya no hace nada bueno. Hey, listo. Ahora vean, esto no quiere decir necesariamente que tengan que adoptar, vamos a ver, ¿cómo se llama? A la persona que está más necesitada. Más bien les hago este punto de reflexión porque necesitamos una justificación. Uno no se puede ir a la respuesta más evidente, porque uno podría pensar de si tenemos manifestantes, entonces pongamos un líder, ¿ok? O alguien que sea como el líder de los manifestantes. Entonces hay que reflexionar un poquito más en el fondo para ver como quién es el que más nos conviene que sea el representante del grupo de personas. Entonces, de repente, podría ser que en un proyecto sí sea muy importante que sea la cabecilla del grupo de manifestantes, la persona vamos a ver, que va a representar al grupo completo, y en otros casos puede ser que no nos interese alguien como el líder, sino más bien alguien que tenga una afección más personal, más directa. Eso lo pueden discutir ustedes como equipo de trabajo. Igual, lo que necesitamos es una fundamentación del porqué. Lo que no puede suceder es que el representante del grupo completo sea alguien que existe, porque eso genera un sesgo en el diseño. Se empezaría a diseñar para esa única persona. Entonces, es alguien anónimo que nosotros estamos creando. Entonces, supongamos, siguiendo el discurso que utilicé hace un rato, que sea una persona que es un pescador, que ese pescador es del puerto, que entonces lo está afectando el hecho de que no se aprobara la pesca de arrastre. Pongámonos en algo completamente difícil, porque él está siendo afectado por eso. Estamos claros que la pesca de arrastre puede ser no lo mejor para el país, no lo mejor para el ambiente, pero sí sería lo mejor para esta persona que necesita ganarse la plata y que no sabe hacer otra cosa en este momento del tiempo. Entonces, desde ese punto de vista, podríamos entender la realidad de ese alguien que es anónimo. A mí me toca ponerle nombre. Por tanto, si yo ya desde el principio pensé, esta persona puede ser un pescador, entonces no le podría poner como John Smith. Ok, claramente ese nombre no corresponde. Él debería ser un Juan, me explico. Y debería tener un apellido que también resulte común. Ok, entonces no podría ponerle algo como Juan Santamaría. Ok, sino que tendría que ponerle algo como Juan Pérez, Juan Solano, Juan Piedra, Juan González, etcétera, que resulte en un nombre más anónimo y que sea mucho más probable que esta persona que estoy creando, representante de este gran grupo, pues pueda tener. Cuando busque su apariencia, que puedo utilizar una fotografía a condición de que después esto no vaya a ser publicado, ¿ok? O que tenga permiso de una persona que quiera, o sea, colaborarme con la foto para ilustrarlo, o que yo utilice una ilustración efectivamente, tengo que procurar que esa fotografía o ilustración calce en el perfil. Es decir, yo no podía poner una foto de alguien como Brad Pitt para ilustrar a Juan Solano, porque no corresponde a la realidad, y la idea de generar un perfil es precisamente empatizar, poder sentir que él es un ser humano que sí existe, para poder desarrollar en adelante el proyecto a partir de la información que está resumida, que es de todo el grupo de personas, pero sintiendo que yo estoy trabajando para un ser humano y de verdad estoy resolviendo la vida.
¿Comprenden, chicos? Sí, profe. ¿Vamos bien? Ok, insisto, esto puede resultar un poco complejo y difícil de entender en este momento, pero es porque no lo hemos hecho. Conforme vayamos avanzando en el trabajo, van a ir entendiendo cómo se relaciona esto con lo que vamos a hacer y cómo nos ayuda a tomar decisiones. Lo último es registrar el resultado en la plantilla que acompaña la descripción de la técnica mapa de empatía. Entonces, aquí tenemos, voy a descargarla, la plantilla de trabajo, y la última página de esta plantilla de trabajo tiene el resumen. Entonces tendríamos aquí la foto o la ilustración, el quién es, con una descripción de quién es, qué ve, qué oye, qué dice y hace, qué piensa y siente. Aquí ponemos la información principal de la exploración que hicimos antes, que son las características en realidad del grupo completo, pero la idea es que como él representa al grupo completo, aquí estas características que estoy poniendo, pues son las comunes que comparten todos, porque estoy diseñando para todos. Cuáles son los esfuerzos que realiza y cuáles son los resultados o beneficios que espera obtener. Noten que estos espacios son más grandes que estos otros. Esto es porque aquí se espera tener una mayor cantidad de información. Es decir, poner dos cositas aquí no ayuda de mucho. ¿Okay? Si solamente hay dos enunciados, sépanlo, ya está mal. Necesitamos más. Es decir, cuando una persona está involucrada en el diseño de un edificio, es porque de verdad tiene una afección. Entonces, tiene dolores de por medio y tiene cosas que espera obtener con el edificio, y tenemos que buscar ser lo minuciosos que sea posible para tener la mayor cantidad de datos que produzcan la información para llenar esto. Bueno, el caso va a ser resuelto a través del trabajo en equipo. Los equipos ya están formados aquí dentro del enunciado. Cada equipo de trabajo estará formado por un máximo de 5 personas. Los equipos serán formados por el profesor de curso. Los estudiantes no podrán decidir si cambian de grupo. Esto tiene que quedarles claro. Yo formé los equipos de trabajo y se van a conservar, y si necesitamos por algún motivo hacer cambios, es algo que podemos negociar, eso sí. Si algún estudiante no aparece registrado en el documento de tarea o trabajo práctico respectivo, o aparece en otro grupo que no fue designado por el profesor, no se le asignará la nota. Es decir, ustedes no pueden decidir cambiarse de grupo. No porque aparezcan en la portada de un documento automáticamente tienen nota. Ustedes solo tienen notas si aparecen en la portada del documento respectivo que sigue este orden que tenemos por acá. El informe debe ser entregado en formato digital PDF en un solo documento. No se aceptarán documentos separados o fragmentados. El mapa debe ser realizado en la plantilla entregada o en una similar. No se aceptarán trabajos desarrollados en otra plantilla. El peso del archivo no debe superar los 50 megabytes. Si esto sucede, debe emplearse un servicio de reducción del peso del mismo. Y la entrega será el viernes 18 de septiembre. Oh, perdón, esta fecha está mal. Es la próxima semana en realidad. Contarán con todo el día para hacer la entrega. Sin embargo, se recomienda tener la previsión de entregarlo antes de la hora límite para prevenir cualquier eventualidad. Y la próxima semana, permítanme un segundo, va a ser el 11 de agosto. Voy a cambiarlo aquí de una vez. Aquí están los grupos de trabajo, entonces pueden proceder a integrarse. ¿Qué hay que entregar? Un informe digital que contenga las siguientes secciones: portada, definición de los grupos de usuarios, un mapa de empatía desarrollado para cada uno de los usuarios. Debe contar con las secciones presentes en la plantilla que acompaña la descripción de la técnica y evidencias de la realización de la tarea. Y aquí está la rúbrica de evaluación. Va a ser evaluada a través de las preguntas clave que integran el mapa de empatía. Y todas tienen, digamos, un descriptor de desempeño similar. Entonces, la determinación de lo que el usuario ve va a ser considerado excelente si se define de manera clara, amplia y rigurosa los aspectos que el usuario ve con respecto a la situación planteada. La determinación de lo que el usuario oye va a ser considerado excelente si se define de manera clara, amplia y rigurosa los aspectos que el usuario oye con respecto a la situación planteada. Así sucesivamente. Entonces, estas preguntas o las respuestas a estas preguntas se consideran excelentes si cumplen con la claridad, ¿okay?, con la amplitud y con la rigurosidad. Y la evidencia es todo aquello que compruebe que ustedes hicieron el trabajo, es decir, pantallazos de lo que sea que hagan a través de medios de trabajo colaborativo.
pantallazos de sus mensajes de WhatsApp, anotaciones que ustedes hicieron en sus cuadernos o que hicieron a mano, porque a algunos les gusta más escribir que hacer en la computadora, también forman parte de las evidencias. Entonces, ¿qué va a ser considerado evidencia? Todo aquello que demuestre que ustedes hicieron este trabajo. Y esto es entonces nuestra misión para esta semana, completar o proponer los primeros mapas de empatía para este proyecto. ¿Dudas, chicos? Profe, una pregunta. Adelante. ¿Esos, digamos, los grupos que usted creó van a ser los que se van a quedar todo el semestre o en cada tarea se van a revolver? No van a cambiar, son los que se van a mantener todo el semestre como grupos para el proyecto final. Ah, ok, está bien, muchas gracias. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Profe, y bueno, porque esto tiene que ser de esta manera. Es que, bueno, hay muchos que ya nos conocemos, entonces de ahí sería más fácil para nosotros trabajar con los que ya nos conocemos. Pero bueno, si hay que dejarlo así, obviamente es entendible que no se pueda cambiar, pero digamos, ¿por qué tiene que ser así? Ok, listo. Porque pretende fortalecer la capacidad de trabajo en equipo. Uno de las críticas que tienen los empleadores con respecto a los profesionales que gradúan el tecnológico es que no se integran fácilmente a equipos de trabajo, porque no desarrollan las habilidades sociales para poder encajar rápidamente en el trabajo, ¿verdad? Y formar parte, ser una pieza dentro de este, digamos, engranaje. La única forma de desarrollar esas habilidades sociales es precisamente enfrentándolos a la diversidad. Cuando uno va a buscar trabajo, digamos, no puede buscar trabajo con el grupo de compas. Vos te insertás en el ambiente de trabajo y ahí la gente ya está. Y tiene una serie de reglas establecidas a través de la dinámica, digámosle, cultural propia de cada una de las empresas. Y a nosotros nos corresponde ser flexibles y desarrollar las habilidades sociales para poder insertarnos dentro de ese grupo y ser efectivos en función de lo que la empresa logre o haga. Entonces la pretensión de tener estos grupos que son aleatorios, porque tampoco los formé yo, digamos, a pie, sino que utilicé la herramienta del TEC Digital que ayuda a formar grupos aleatoriamente, es de pues enfrentarlos a esa incomodidad, es incomodarlos para que les ayude a fortalecer sus competencias y puedan trabajar en equipos de trabajo a pesar de que no les agrade la persona con la que están trabajando. ¿Me explico? Ok, profe. Y una cosa, veo que no está como habilitado el quiz 2 todavía. Uy, qué Eh, pena, ya se los habilito. ok. Ok. Afortunadamente, digamos, la fecha de entrega es de miércoles a miércoles, entonces no vamos a tener un gran retraso. ¿Alguna otra pregunta, chicos, chicas? Profe, entonces la entrega de esto sería para de hoy en noche. De hoy en 8, exactamente. Y de hoy Y entonces tendrá la de contraste. eso, listo. Gracias. Con gusto. ¿No más dudas, chicos? Profe, la entrega de contraste no era el 17 Cierto, cierto, estaba programada para el 17 de septiembre. De de agosto. agosto. Ajá, No, no era sí. 17, tendría que ser 18. Déjame ver el enunciado. O sea, según tengo entendido, era como el 17 hasta las 12 la de contraste, y digamos, el infograma creo que es lo que hay que hacer, es hasta el 18 como Sí, se entregan esas dos cositas. sí, exactamente. Perdón, entonces yo me equivoqué. Entonces tendríamos el 18 la entrega de contraste. Ok, es que por eso me asusté que dijeran que era para la otra semana. No, probablemente yo calculé mal mi tiempo digamos, en mi mente, pero sí está, vamos a ver, la entrega es el día que dice el enunciado.
Chicos, entonces me parece que podemos dar por finalizada la sesión de hoy. Permítanme un segundo para dejar de grabar.